Vamos a sumergirnos hoy en una historia muy personal, que nos lleva a una de las épocas más complicadas de la historia reciente de Perú. Es un relato sobre una decisión que se tomó a escondidas y sobre el peso de un pasado que simplemente se negaba a desaparecer. Y es que todo empieza con esta frase, que es potentísima. Nunca lo supieron. Claro, al oír esto, la cabeza empieza a dar vueltas. ¿Quiénes? ¿Qué es lo que no supieron? ¿Qué secreto tan grande se escondía ahí? Pues bien, esa pregunta es literalmente el motor de toda la historia. Y todo empieza aquí, en un sitio que no podría ser más normal, más cotidiano, un aula. Pero ya se sabe, a veces en los lugares más familiares es donde pasa algo que lo cambia todo. Y esta visita inesperada, va a marcar un antes y un después en la vida del protagonista. Vamos a situarnos. Perú. Un aula de quinto de secundaria, un día normal y corriente, ¿no? Con el típico jaleo de los estudiantes, la rutina de siempre, nada fuera de lo común. Un mundo que, sin saberlo, está a punto de saltar por los aires. Y de pronto se abre la puerta. Y entran unos tipos, vestidos de un blanco impoluto, imponentes. Pero fijaos en cómo los describe el narrador, porque es clave. No dice entraron unos militares, no. Dice que eran columnas vivientes de disciplina, fantasmas de mar y acero. Es que en esta descripción se nota todo, la admiración, pero también un miedo que te cala hasta los huesos. Bueno, ¿y a qué venían? Pues la misión era bastante clara. Estaban ahí para invitar a los chavales a alistarse en la Marina de Guerra. Pero la clave, el momento que lo cambia todo, es la justificación que dan. La frase que cae como una bomba en la cabeza del narrador: estamos luchando contra el terrorismo. Esas palabras, para él no son solo palabras, son algo que siente en lo más profundo. Y en ese preciso instante, todo cambia. Claro, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esa frase le afecta tanto? Para entenderlo tenemos que rebobinar un poco, irnos a su casa, a las conversaciones que oía cada día, porque la decisión que va a tomar ahora mismo, en realidad no nace en el aula, nace mucho antes del peso de su propia historia familiar. Y es que, en su casa, esta pregunta era el pan de cada día. La oía una y otra vez en boca de su padre. Era casi una obsesión, llena de angustia, de impotencia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Tenemos que hacer algo? No era una pregunta normal, era el grito de una familia que se sentía atrapada por lo que estaba pasando en el país. Y ese algo que había que hacer, ¿contra qué era? Pues contra lo que él llama este flagelo. Pensemos en el contexto, una época de coches bomba, de apagones constantes, de acostumbrarse a la terrible normalidad de ver muertos en las noticias, muertos sin nombre. Un terror que hizo que muchísimas familias, como la suya, tuvieran que dejarlo todo y huir. Es que ellos no lo veían por la tele, lo vivieron en sus propias carnes. Su padre había sido alcalde en una ciudad de la sierra, o sea, en el mismísimo ojo del huracán. Tuvieron que huir, convertirse en exiliados dentro de su propio país. Y claro, llevaban encima esa carga silenciosa de todo lo que habían dejado atrás. Vale, pues con todo esto en la cabeza, con todo ese pasado retumbando, volvemos al aula. La pregunta de su padre, ¿qué hacemos?, choca de frente con la oferta de los oficiales. Y en esa colisión, todo se decide en un único gesto, un solo movimiento. En el momento en que los oficiales preguntan quién se apunta, la reacción de nuestro protagonista es, ¡puf!, instantánea, casi un acto reflejo. Él mismo lo describe así: mi brazo se levantó como un resorte, más rápido que mi propio miedo. O sea, no lo pensó. Fue un impulso puro, una convicción tan fuerte que silenció el miedo al que dirán, a las risitas de los compañeros. Y durante un segundo, que seguro que a él le pareció una eternidad, está solo, un único brazo levantado en mitad de ese silencio tenso del aula. Imaginaos la escena, todas las miradas clavadas en él. Es un gesto de valentía, en solitario, su respuesta personal a un dolor que era de todos. Pero, de repente, a lo lejos ve que se levantan 3 manos más. No está solo. Y ese detalle, ese simple hecho de ver que no es el único, le da la fuerza que necesitaba para no bajar el brazo, para seguir adelante con su decisión. Bueno, pues la decisión ya está tomada. El brazo se ha levantado. Pero claro, una cosa es el gesto público y otra muy distinta la preparación que viene después. Y esa preparación tiene que ser totalmente secreta. Es aquí donde empieza el verdadero meollo de la historia, el gran secreto. Y no está solo en esto. Uno de los otros que levantaron la mano, un chaval llamado Cordero, se convierte en su cómplice, en su aliado. Y Cordero le habla sin tapujos de la infantería de Marina, ¿eh? Le cuenta lo duro que es, pero también le habla de la gloria, del honor, de luchar contra el terrorismo. Y todo lo que le cuenta, lejos de asustarle, lo que hace es reforzar su decisión. Y así, sin más, empieza una doble vida. Por las tardes, a entrenar, a correr con Cordero, a prepararse físicamente, escuchando sus avisos sobre la que se les viene encima. Pero por las noches, tocaba guardar silencio en casa,
ocultar el porqué de todo. Una preparación física de día y una preparación, digamos, mental de noche. Así que aquí está la clave de todo. En casa, sus padres, ¿qué veían? Pues a un hijo estudioso, responsable, preparándose para su futuro. Vamos, lo normal. Pero la realidad era otra. Él no se estaba preparando para una carrera, se estaba preparando para ser, como él dice, el filo de la lanza contra ese terror que les había destrozado la vida. Pasan los meses de entrenamiento secreto de guardar silencio. Y todo conduce a este día, el día del llamamiento. Esa madrugada en la que su vida secreta y su vida pública por fin se cruzan. Y ya no hay marcha atrás. La escena es de madrugada. Toda la familia viaja con él en un autobús hasta los topes. Se nota la tensión, los nervios, y hay como una sensación de peregrinaje, ¿sabes? Como si todos los jóvenes de la ciudad estuvieran yendo al mismo sitio, respondiendo a la misma llamada. Y la cola es inmensa, un río de chavales, y ahí hay de todo, cada uno con sus motivos. Algunos solo van a por un papel, otros están huyendo de sus problemas. Pero en medio de toda esa gente hay un grupito, unos pocos, como él, que no están ahí por ellos mismos. Están callados, con el corazón a mil, movidos por una razón que nadie a su alrededor puede ni imaginar. Y aquí llega el final, que es de una ironía tremenda. Mientras él está ahí, en la cola, a punto de dar un paso que solo él entiende, sus padres le miran desde la acera. Y la historia se cierra con sus palabras, que son la definición del amor ciego. Dice: felices creían que mi destino ya estaba abierto. Ellos pensaban que empezaba su futuro, un futuro brillante. No tenían ni idea de que su hijo en realidad iba a saldar una cuenta con el pasado. Y así, con esa mezcla de esperanza y de secretos, acaba todo. Porque ellos nunca lo supieron.